Ella es psicóloga clínica y especialista en la terapia cognitiva y conductual. Y yo siento como que la sociedad le tiene miedo cuando se menciona la palabra suicidio. No es que no hablemos de suicidio, es cómo lo hablemos. ¿En quiénes se ve más este acto? ¿En mujeres o hombres? La mujer tiende a buscar ayuda, a dar ese grito pero el hombre ya cuando tiene la idea, ya en ese mismo instante lo más probable es que también tenga la forma de ejecución. ¿Cuáles serían esas señales que son una alerta y para poder darnos cuenta cuando una persona está teniendo pensamientos suicidas? Que lo estoy haciendo tal vez como un juego, aunque no se llegue a concretar en ocasiones, que es una forma de manipulación también, pero al final no. O sea, imagínate, Kiara, el dolor que tiene que estar pasando una persona. De esta única forma es que yo podría hacer que alguien me tome atención o yo podría salir de una situación. Ellas. Hola familia, bienvenidos a otro nuevo episodio de Ellas The Show. Les saluda Kiara Romero y como siempre estoy muy contenta de conectar con ustedes. De inmediato les invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, Kiara Romero Oficial, para que no se pierdan un solo programa. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero sobre todo muy importante, a propósito de que este próximo 10 de septiembre se celebre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Vamos a hablar sobre este tema, a aclarar muchos estigmas, tabúes e ideas que andan por ahí alrededor de este tema y creo que es muy importante educarnos. Y para eso tenemos a una profesional, a la doctora Brillandelis Cordero. Ella es psicóloga clínica y especialista en la terapia cognitiva y conductual. Te voy a decir, Brita. Claro que sí. ¿Cómo estás? No te preocupes. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Gracias de poder estar aquí y de la invitación verdaderamente a poder hablar de un tema que necesitamos hablar cada septiembre y difundir lo más posible. Y ojalá que no fuera solo en septiembre, vida, Claro. que sea durante todo el año, a cada momento, porque es muy importante hablar de este tema. Y yo siento como que la sociedad le tiene miedo cuando se menciona la palabra suicidio. Así es, absolutamente, porque tienden a que hablar de esto va a fomentar, cuando al final, específicamente septiembre, como el mes amarillo, que se tiende a hablar dentro de la campaña, busca específicamente eso, hablar desde la concientización, porque se tiene comprobado que el 90% de las personas que llegan a intentarlo, cuando tienen una prevención, se les habla al respecto, retroceden a una forma de que buscan la ayuda y al final de eso se trata. No es que no hablemos de suicidio, es cómo lo hablemos. Exacto. Justamente te iba a decir eso. Pero para comenzar y aclarar muchos puntos, yo quiero que tú nos expliques qué es el suicidio como tal. Como tal, bueno, mira, el suicidio es llanamente cuando una persona toma el medio de culminar con su vida de alguna forma u otra por muchos factores. Es cuando al final tú mismo te autoinfliges de alguna situación y terminas con tu vida. Cuando tú eres el responsable de terminar con tu propia vida. ¿En quiénes se ve más este acto? ¿En mujeres o hombres? Se ve más en hombres porque los hombres tienden a ser más letales. No porque en la mujer no se intente. La mujer tiende a buscar ayuda, a dar ese grito de muchas señales más que el hombre. Tiende a ser más sutil. Exactamente, tiende a ser más sutil al momento de, y también tiende a tener una menor tasa por esto mismo. Pero el hombre ya cuando tiene la idea,
ya en ese mismo instante lo más probable es que también tenga la forma de ejecución. Entonces, al ser tan letal, es que hay una muy gran significado de tasa, es una muy gran diferencia. Ahora que tú mencionas la tasa, ¿cuál sería como las edades en las que se ve una mayor tasa de suicidios? Sí, O podemos verlo. intento de Exactamente, suicidio. sí, por supuesto. Se tiende a ver desde los 15 a los 40 años. Antes hablamos de los 2000 para atrás. Se veía normalmente en edades entre 40 y 60, pero conforme han avanzado los tiempos, lamentablemente lo estamos viendo en la población más joven también. ¿Cuáles serían esas señales que son una alerta y que nosotros debemos tomar en cuenta para poder darnos cuenta cuando una persona está teniendo pensamientos suicidas? Claro que sí. Lo primero es que la mayoría de personas que van a tener un pensamiento suicida tal vez no lo digan directamente por el miedo o la vergüenza que les pueda causar. Entonces, pueden haber señales como la forma en la que comienza a referirse al tema, como tal vez comienza a hablar de su deceso, de cómo sería, de cuál sería tal vez la forma en la que quisiera o no que esto pasara. De igual forma, cuando vemos un cambio abrupto de personalidad, y tal vez no abrupto, que suele ir con el tiempo, pero que ya lleve a esta situación. De igual forma, también cuando vemos que una persona empieza a vender cosas, a regalarlas, indirectamente podría estar ya planificándose para cuando existe un cambio de testamento, o ves a una persona preocupada por lo que pudiera tal vez pasar o no si no está en el plano terrenal. Estas podrían ser algunas de las muchas señales que pueden aparecer en una persona. Brida, ¿sería correcto nosotros preguntarles directamente a las personas que nosotros creamos que quieran atentar contra su vida, preguntarles, ¿tú te quieres quitar la vida? Sí, en ¿O psicología. tienes pensamientos de quitarte la vida? Exactamente, mira, en psicología existe algo, y por lo menos yo lo utilizo mucho como profesional, que es ante la duda pregunta. Sobre todo con este tema, que es de vida o muerte. Es muy importante, sobre todo, preguntarlo directamente. Pueda desencadenar o no alguna ofensa del paciente, de la persona, pero en la mayoría de los casos, si una persona tal vez que no tenga todo el conocimiento del mundo, identifica que una persona podría estar teniendo pensamientos o la idea de cometer el acto, pregúntelo directamente. Así es. Y yo apoyo mucho esa idea porque es que la persona que está pensando en quitarse la vida no habla Claro. de eso, no te lo va a decir, así como No te lo va a decir tú tan textualmente. dijiste exacto anteriormente. Ujú. Así es, y sobre todo porque hay muchos miedos, mucho miedo a que te juzguen, mucho miedo a que no comprendan tu dolor, y sobre todo en el caso femenino se tiende a ver mucho el miedo de que sientan que es por llamar la atención, que lo estoy haciendo tal vez como un juego, aunque no se llegue a concretar en ocasiones, que es una forma de manipulación también, pero al final no. O sea, imagínate, Kiara, el dolor que tiene que estar pasando una persona, como para decir, de esta única forma es que yo podría hacer que alguien me tome atención o yo podría salir de una situación. Es terrible. Y sobre todo cuando alguien fallece debido a un suicidio, también se habla mucho de que si fue valiente, que si fue cobarde. Y yo realmente lo que creo es que es una persona que está atravesando por una situación tan desesperante que no tiene control de sus emociones. Puede ser la misma enfermedad, pienso yo. Así es. Muchas veces se tiende a tener un trasfondo de un trastorno mental, como hay veces que no. Entonces, realmente, cuando nos referimos al tema del suicidio o pensamientos o ideación suicida, tendemos a dejar eso a la evaluación en el momento. Pero sí, es lamentable, horriblemente, el cómo se tiende a juzgar tanto a la sociedad, pero como tú decías,
a poner en cobarde o valiente, cuando al final no es una cuestión moral. No es una cosa ni la otra. Exactamente, simplemente una persona que está atravesando por un dolor físico, emocionalmente y mentalmente tan grande que no encuentra otra forma, que siente que no hay otra salida. Es decir, que no necesariamente una persona que atenta contra su vida sufre de una enfermedad mental. Así es. Pueden tener una persona diagnosticada con depresión, ansiedad, bipolaridad o algún trastorno de la personalidad. Pero también una persona que no tenga ningún antecedente de enfermedad de salud mental por situaciones que van pasando en la vida, comienza a desanimarse de alguna u otra forma. En las personas más adultas tendemos a ver como la falta de propósito de vida, de que ya me jubilé, de que tal vez no, ¿qué voy a estar haciendo? Ni siquiera mi propia familia me está prestando atención porque tiene su vida. Entonces, ¿qué yo sigo haciendo en este plano terrenal? Hay muchas veces, ocasiones, sucesos traumáticos que ocurren de un momento a otro en tu vida, que decides tomar esta forma de concluir con tu vida. ¿Cuáles son esas, vamos a decir como las razones más recurrentes por las que las personas atentan contra su vida cuando no sufren de una enfermedad mental o alguna condición mental? Perfecto, mira, tiende a ser como te comentaba, ya cuando se encuentran en un estado de su vida en el que tal vez no consideran utilidad, cuando llegan tal vez a una meta y no era lo que tú esperabas realmente, y ahí termina tu propósito de vida, al no encontrar como el qué voy a hacer ahora. De igual forma también cuando pasa por un suceso traumático en el momento, tal vez inclusive hasta el fallecimiento de algún familiar cercano, algún accidente, alguna situación per se, que como te digo, hasta todo el momento tenía una salud mental óptima, pero fue deteriorándose hasta el punto en el que llegamos a esto. Tú como especialista, ¿cómo me puedes decir que yo podría ayudar a una persona que esté teniendo pensamientos suicidas? Wow. Específicamente por eso conmemoramos la prevención, para darle esas herramientas a una persona que no tiene que tener un consultorio para eso. Mira, la primera es prestar atención, ser intencional con el joven o el adulto a tu alrededor. Si ves notando algún cambio, hablarlo directamente. O sea, eso es lo primero, preguntar. ¿Tú has pensado en o tú has querido hablar, abundar un poquito sobre la situación del por qué lo preguntas y luego de esto comentarle, no una charla motivacional de que tú lo puedes hacer mejor y vas a salir de esto y esto es solamente un proceso en tu vida pero que ya va a pasar? No, validar el dolor. No importa la edad que se tenga, todo dolor es absolutamente válido. Entonces, reconocer esa validez y comentarle, mira, yo voy a estar aquí para ti, quiero estar aquí para ti. Pero al tú decirme esto, que es bastante serio e importante, consideramos que podemos buscar apoyo profesional, como también si la persona tal vez de alguna forma presenta algunos tabúes con eso, tú decirle, ok, tal vez no me vayas al psicólogo o al psiquiatra, pero tenme este número en tu teléfono. Y si yo no estoy contigo y tal vez no puedas acudir conmigo a hablar de cualquier cosa, llama directamente a esta línea. Pero brindarle de alguna forma esa vía de que pueda ser tratado. Y qué bueno que tú mencionas, por ejemplo, ese punto de no dar esas charlas motivacionales. Por ejemplo, yo que he sido paciente y me he visto en ese caso, ¿verdad? Te comienzan a decir, ay, pero échale ganas, ¿cómo tú vas a estar así? Pero es muy joven y muy bonita. Es muy joven, muy bonita. Ay, con una muchacha tan bonita como tú va a estar así. Pero ¿y qué tiene que ver la belleza con mi situación emocional? Absolutamente. Tú no sabes si esa persona está dando el máximo de sí mismo para poderse levantar de la cama, para poderse bañar, para poder siquiera abrir los ojos. Porque es una lucha interna tan grande y una situación en la que tú no tienes el control emocional de ti mismo.
que tú no encuentras cómo dar más de lo que estás dando. Tú no tienes ni siquiera como las herramientas. Y que es exactamente eso. Quizás sabes cuáles son las herramientas, no tienes ni siquiera el ánimo para aplicarlas. Absolutamente. O sea, no hay una cosa que yo siento como profesional que a mí me moleste más que el familiar que viene a consulta con el paciente y me dice, es que yo le he dicho que ponga de su parte, porque que tal vez si le echara más ganas o si, porque él sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Amor, no es que no sepa muchas veces, es que no estamos en una condición emocional ni mental para eso. O sea, en vez de tú señalar tanto en que esa misma persona sea la que se saque de ahí, tú ayúdalo a salir de ahí. ¿Cómo podemos ayudarlo, por ejemplo, a salir de ahí? Ahora mismo, gracias a Dios, hay muchísimas fundaciones, hay muchísimas campañas, inclusive Salud Pública creó una línea este 1 de septiembre para poder llamar de forma gratuita. Tenemos asistencia en salud tanto pública como privada, a diferencia de lo que muchos medios he podido ver en los últimos meses quieren vender. No toda la salud mental es inasequible o sumamente costosa. Habemos muchos profesionales de la salud mental que no vamos a tener el problema de asistirte si tú tienes el dinero o no, porque lo importante aquí es tu vida, es tu prioridad, es que te podamos ayudar en el proceso. Entonces, esas son muchas de las formas que se pueden buscar. Ahora vemos un bombardeo de información respecto a cómo buscar el apoyo, lo cual realmente es muy importante y se agradece bastante. Que de hecho estás mencionando que sí hay instituciones que ofrecen ayuda psicológica gratis, gratuita. Pero yo realmente creo, obvio, no vamos a negar el hecho de que es costoso. Claro que sí. Es costoso, o sea, buscar ayuda psicológica sale costoso. Y sobre todo cuando llegas al punto de que tienen que medicarte. Así es. Ese tema es un tanto sensible para nosotros los profesionales de la salud mental, porque si en algunas partes tenemos un apoyo, en otras partes no tanto. Y la gran mayoría, para no decir todos los medicamentos de salud mental, no los cubre un seguro. Entonces, cuando tú eres un paciente de escasos recursos que tienes que ir al hospital y que la cita te toca dentro de un mes porque no te pueden ver cada 8 días o 15 días, que debería ser así. Sí. En el caso, por ejemplo, de una persona que esté teniendo estos pensamientos, que tiene que ir a la botica y que tal vez esos miligramos que tienen de medicación no es la que debería tener en ese momento, ahí tiende a ser muy difícil. Nosotros estamos luchando por muchas cosas y esa es otra, poco a poco se irá trabajando. Yo tengo fe en el mundo, en el país, en la humanidad, pero lamentablemente es también una realidad que no podemos obviar, sobre todo cuando se necesita un internamiento y medicación, que en la mayoría de los casos, o sea, viene un paciente un día a mi consulta y me dice ahí mismo, como nos suelen decir a los psicólogos, mira doctora, yo vine porque yo estoy desesperada, yo no encuentro más, yo anoche lo estaba pensando y me quiero suicidar, o sea, tal vez salga de aquí de una forma. Inmediatamente una persona te admite esto, es para referimiento, para internamiento, o sea, tú no puedes dejar que esa persona salga del consultorio ante la duda. Entonces, no todo el mundo tiene la posibilidad de un internamiento en este país. Tampoco tienen la posibilidad de costear la estadía por cierto tiempo de recuperación y la medicación de base. Entonces, por eso también se tiende a hablar de que más dentro de la psiquiatría, que es lo que lo estamos poniendo, de que el ir al psicólogo o al psiquiatra es para ricos. Lo ven como un lujo, Exactamente. incluso. Cuando en realidad es una necesidad básica. así es. Y, wow, a mí realmente me preocupa mucho porque a mí me escriben a diario personas que me dicen, yo necesito ayuda, pero yo voy a un lugar y me dejan esperar mucho tiempo para una cita, como tú estabas diciendo, el seguro no lo cubre. Exacto. Algo que para mí es sumamente alarmante
porque cómo va a ser que van a cubrir una cita en un ginecólogo, pero algo como, claro, pero algo tan importante como es el tema de la salud mental, cómo no lo van a tener como una prioridad? O sea, es como, por ejemplo, decía tu mamá, la doctora Sierra, en un evento en el que coincidimos, no hay salud sin salud mental. Amén. Tu salud física depende de eso. Absolutamente. Y no es que nosotros por promocionar constantemente que tienes que ir al psicólogo, que tienes que ir al psiquiatra, menospreciemos tal vez otras ramas. Pero ¿cómo es posible que en un país, vamos a decir, por ejemplo, que si en Santo Domingo hay 100,000 habitantes, anualmente se mueran 100 personas? No haya un que se pueda cubrir esa necesidad. O sea, ¿cómo es posible? Y estamos hablando de República Dominicana porque estamos aquí, pero a nivel mundial, o sea, la tasa, Kiara, es horrible. ¿Cuál es la tasa de muerte por suicidio en República Dominicana? Empezando por ahí. Mira, la tasa de muerte por suicidio, la última vez que salió, que fue en el año pasado, 2023, habla de un 13.7%. Pero tú lo ves así, tal vez, como en unas cifras que tal vez no sea muy alto, pero el suicidio es la cuarta causa de muerte en este país. Y si hablamos a nivel general del mundo, Kiara, una persona fallece de suicidio cada 40 segundos. Wow. Es sumamente alarmante. Esto es algo que cada profesional de la salud dice al momento de que hablemos de la prevención, porque cuando las personas tienden a morir más por suicidio que por una guerra o por una condición física. Que es mucho decir. Es bastante decir, o sea, la estamos diciendo que ya ahora es la cuarta en el mundo, pero ¿qué realmente sabe el dominicano de salud mental? ¿Qué realmente tan psicoeducado está para la tasa tan alta que estamos viendo en descensos? Entonces, también es la forma en la como se aborda este tema, la forma en la que se habla radio, televisión, etcétera, de la situación. Porque muchas veces es tal vez bueno dar la noticia, pero quizás sería mejor que tú dieras el cómo una persona que pueda estar viendo esa noticia, tú darle una herramienta que pueda buscar para ayudarse a sí mismo. ¿Cuál sería la manera correcta? Mira, lo primero es que en los medios de comunicación está prohibidísimo. Es algo devastador la normalidad con la que se tiende a hacer, pero está prohibidísimo hablar de la forma, hablar de, vamos a decir, nombre, del método que utiliza para del quitarse método la en vida. específico. ¿Por qué? Porque esto tiende a causar algo que se llama efecto Weber. El efecto Weber llanamente es cuando tú hablas de algo, en este caso, del método que una persona utilizó para atentar contra su vida. Y esto crea una cadena de ideas de que pues yo he estado teniendo pensamientos y realmente estoy sintiendo como que mi vida no tiene sentido. Prendo la televisión, veo que están hablando de una persona que atentó contra su vida, que está en mi rango de edad, que tal vez estamos pasando por la misma cosa, que tal vez de mi misma comunidad y lo hizo de esta forma. Entonces, esta es una idea que yo puedo tomar para hacerlo. Entonces, es por esto que se tiende a hablar mucho de la forma en la que se muestran las noticias. No se puede hablar de el método. No se pueden dar datos personales de lugar en específico, de nombre, testimonios de familiares, tampoco exponerlos a ellos, a esa pérdida. También súper mal hablar del trasfondo de por qué esa persona atentó. Y yo te estoy diciendo lo que no se debe hacer, Sí. pero tú ves que todos los días eso es cómo dan la noticia. Entonces, por eso nosotros tratamos de fomentar lo contrario, que es el tú hablar de la noticia,
pero más que en profundizar en todo eso que yo te dije, que no debería pasar, que no deberíamos decir, Sí. Ocurrió en tal localidad una situación, etcétera. Y es por esto que queremos traerte 5 formas de cómo tú identificar que un familiar podría estar pasando por lo mismo. O en ese momento te traemos a este profesional que va a estar brindando su ayuda gratuita a las personas que lo necesiten, etcétera, etcétera. Yo no sé si tú has llegado a ver casos en los cuales se habla de esta noticia de una persona que atentó contra su vida y 1 o 2 semanas después aparece una persona que lo hace de la misma forma. Últimamente se ha tendido a pasar más en el caso de la mujer. Te hablaba de que el hombre tiende a ser más drástico, pero últimamente las mujeres están siendo, tal vez, digamos, más drásticas. Podría ser hasta eso una influencia. El yo decir, bueno, es mujer y ok, nosotros somos seres emocionales, seres que tal vez pensamos 500 veces más las cosas que la pensaría un hombre. Pero si yo estoy viendo que lo están haciendo tantas personas, entonces yo lo puedo hacer. Sí, tienes razón. Wow, hablaste de los casos y me pongo a pensar en el reciente caso de Genesis Lugo, quien falleció por suicidio junto a su niña. Y es simplemente poniendo un ejemplo de los tantos casos que se han presentado, obviamente sin abundar al respecto, por respeto a la familia y también a las mismas, a las fallecidas. Y es alarmante. ¿Tú crees que, porque se habla mucho de la pandemia, ¿tú crees que después de la pandemia o a través de la pandemia ha aumentado este tema? Es muy relativo. Todavía estamos en los gremios de salud mental sacando tantas cosas de la pandemia para poder especificarlas. Inclusive hasta los mismos congresos actualmente, ya en 2024, se siguen hablando de los estragos que trajo la pandemia. Pero profesionalmente considero que sí, que hubieron muchas cosas que afectaron ese proceso de aislamiento, tal vez las separaciones que se tuvieron en este momento cuando vi que no podía convivir con una persona, la pérdida de un empleo, tantas cosas que formaron la pandemia, que para luego tú después volver a una normalidad, que al final vivimos como quien dice ya en otro mundo diferente, es choqueante. Y las quiebras económicas también, que el tema económico influye muchísimo Totalmente. En este tema. Y que, como hablábamos anteriormente, una persona podría tener su negocio antes de la pandemia. Y como te decíamos, no tenían ningún historial de algún trastorno mental. Pasa la pandemia, sucede este proceso traumático que fue que quebró su empresa. Entonces, mediante esto, ya cómo lo voy a levantar, qué voy a hacer. Están creciendo tal vez muchas empresas más que la mía. Comienza ese sobrepensamiento y que tampoco esa persona, además de que tiene el sobrepensamiento, no lo comparte, no lo habla. Se tiende a cohibir más, pero la gente dice es normal que pase, porque como está pasando por esa situación, entonces hay que dejarlo tranquilo, que lo vaya procesando y va a salir poco a poco de eso, en vez de decir, mira fulano, mira fulana, yo estoy aquí. Yo no puedo imaginarme por lo que tú estás pasando. Si tú tienes que llorar, vamos a llorar. Si tú tienes que romper algo, o sea, vamos a romper algo. Pero vamos a trabajar al respecto, porque tu vida es importante. Quiero hablar contigo acerca de los estigmas, esas ideas erróneas que tiene la sociedad y que muchas veces sobre la salud mental y que muchas veces son las razones por las que la gente no acude a terapia, no va a donde un profesional a buscar ayuda en cuanto a su salud mental. Pero primero nos vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más de Ellas The Show.
Ellas es un proyecto que ha sido creado para educar e inspirar. Y si tú quieres formar parte de nuestra misión compartiendo tu testimonio, te invitamos a que te comuniques con nosotros al contacto que está aquí en este video para que formes parte de este maravilloso equipo. Y recuerda suscribirte en mi canal de YouTube, Kiara Romero Oficial, para que no te pierdas un solo episodio de Ellas The Show. Ya estamos de vuelta con Ellas The Show. Conversamos con la doctora Bridangelis Cordero acerca del suicidio. Brida, te estaba comentando de una parte muy importante que hay que tocar y son esos estigmas, esas ideas erróneas que tiene la sociedad en cuanto a la salud mental y que muchas veces es la razón de que las personas no acudan a terapia. ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son esos estigmas con los que hay que romper? Primero yo diría que el más importante es que el psicólogo y el psiquiatra no está loco, que somos profesionales de la salud mental y que así como hay muchas especialidades que apoyan, se necesita tener una especialidad que trate la mente, tanto a nivel químico y orgánico como a nivel terapéutico y psicológico. Otra de las cosas, wow, que son, Dios mío, tantas. Y que es el profesional el que tiene realmente las herramientas que te van a ayudar a salir de esa situación. Absolutamente. De igual forma, que el profesional, o sea, un psicólogo o un psiquiatra no puede ir a terapia. O tal vez no pueda mostrar ciertas emociones. La sociedad tiende lamentablemente a estigmatizar mucho y encasillar cómo se debe de ver un psiquiatra y un psicólogo, cómo debe de actuar, cómo debe de vivir hasta el final de sus tiempos, cuando al final es un ser humano. A robotizarlo por completo. Totalmente. También cuando hablamos de estigma ya al caso de la vida diaria, Dios mío, Señor, por favor, tú tener un trastorno mental no te hace anormal ni loco. Señores, por favor, sáquense esa idea de la cabeza. No todo aquel que, como dice la doctora, tiene una condición mental, un trastorno mental, una enfermedad mental o que atenta contra su vida, tiene situaciones emocionales, subidas y bajadas, está loco. Eso no es así. Absolutamente. También el hecho de que no se puede llegar a una recuperación exitosa. Siento que hay mucho estigma en el caso de la psiquiatría y la medicación, de cómo ha fluido el caso, por ejemplo. O sea, los psicólogos vemos a diario como un paciente me dice, mira que el psiquiatra me recomendó esto, pero ¿usted cree que yo debería estar tomando pastillas porque yo no me quiero volver adicto a la medicación? Sí. O yo no quiero quedarme como un zombie y no tener energías, cuando al final la comunicación es la clave. Tú que ya mencionaste a la brillante doctora Milagros Sierra, Sí. es uno de los especialistas con quien yo tengo más confianza de referir pacientes porque es de esos psiquiatras que desean una de alta al paciente, que quieren ver una recuperación exitosa. Y cuando se pasan estos sintomatologías, que te lo preguntan normalmente en la consulta, simplemente es un cambio de medicación o vamos a tratar con otra dosis, vamos a manejarlo dependiendo del trastorno o dependiendo de la situación, pero hay soluciones. No estamos queriendo tener pacientes para hacerlos esclavos, para que tengan que hacer terapia hasta el final de sus días. No, o sea, la meta es que podamos darte una de alta exitosa, que tú a pesar del tiempo que se tome, porque ya a nivel de psicoterapia es un proceso, hay cosas que hablamos del suicidio, hay muchas cosas que pasa a un niño o una niña que se van sumando al transcurso de sus años y que ya llega hasta cierto punto y edad en la que decide. Pero imagínate tratar en terapia desde ese momento que pasó hasta el día de hoy. Ese también es otro estigma. Señores, la salud mental, tratarla toma tiempo. Es un tiempo que no se puede estimar porque cada caso es único.
y solamente explorándolo es que vamos a ir sabiendo cómo vamos a seguir abordándolo, de qué forma u otra. Pero creo que el más importante sería ese, de que podemos llegar a un balance, podemos llegar a un punto medio, podemos llevar a un paciente a esa recuperación sin que de por vida le llamen loco porque fue a psicología. Otra de las razones, por ejemplo, porque te digo, me escriben a diario, una de las razones también por las que las personas no van a terapia es porque creen que el profesional les va a juzgar. Sí. Y yo personalmente entiendo que el profesional no está para juzgarte, está para ayudarte. Y entiendo que es el motor del mismo psicólogo, del mismo psiquiatra, ayudar a sus pacientes. ¿Tú Sí. qué me puedes decir al respecto? Lamentablemente nosotros como dominicanos tendemos a tomar la primera experiencia como la que me va a tildar. Y más cuando normalmente se tiende a tener como cierta predisposición con la salud mental y con los especialistas. Entonces, si usted considera que usted va a un psicólogo y esa primera vez no llenó sus expectativas, tal vez no se comunicó, no se sintió cómodo para hablar de sus ¿Qué situaciones. suele pasar? A veces O- uno no conecta con el Absolutamente. especialista. Así es, o que considera que tal vez esa especialidad que tiene ese profesional, ese psicólogo, tal vez para su caso no sea la mejor, cambie. No es la adecuada. Exactamente. También usted, psicólogo, refiera. O sea, eso no hay nada con eso. Todos somos humanos y hay de todo en este mundo. Entonces, al final es como crear un balance en esa parte, en poder referir, pero también en que si tú no sientes cómodo, hablarlo directamente. El que si, por ejemplo, hay una persona en específico que todos los días entra contigo a terapia, el tú decir en un momento, déjame, antes de que nos vayamos, decirle algo a la doctora, mire doctora, para la próxima, no lo deje entrar para que yo pueda hablarle más al respecto. Entonces, ese tipo de cosas realmente. Otra cosa súper importante que te quería preguntar, una persona que tenga pensamientos suicidas, Ajá. ¿necesita ser obligatoriamente medicado? ¿Y cuáles son los métodos, las terapias que se utiliza con este tipo de pacientes? Ok. Realmente, por lo general, se necesita una intervención dual, tanto psiquiátrica como psicológica en estos casos. Porque hay muchos niveles a nivel neurológico, serotonina, dopamina, todo ese tipo de cosas que necesitan regularse con medicación. Ok, tú quieres que yo te ayude solamente con psicología a tratar estos pensamientos, pero tú tienes como un mes que no duerme. Tu estado de ánimo está muy decaído, cambia mucho también. O sea, hay factores que por más que se trate de trabajar, tiene que haber una complementación. No en todos los casos. Todos los casos son únicos, se evalúa. Pero por lo general tiende a hacerse. ¿Sabes por qué, Kiara? Porque la terapia, la psicoterapia es trabajar contigo mismo. Y cómo tú vas a estar trabajando contigo mismo conscientemente cuando tú no tienes ganas ni de pararte de la cama. Mucho menos de tú ir a un consultorio a 1 hora a que te estén hablando de técnicas, de herramientas, para que tú comiences a trabajar o que estés haciendo cosas. Entonces, en esa parte te puede ayudar. También hablábamos del hecho del internamiento. Esto tiende a suceder cuando ya es un caso en el que tiende a haber fallido esta situación, por la cual sentimos que esta persona, si la dejamos tal vez a su libre albedrío, va nuevamente a intentar atentar contra su vida. Entonces lo mejor es que esté en un centro. Y me decías de las técnicas. Sí. Trabajamos dualmente con la medicación, psicoterapia. La principal en específico para las ideas, pensamientos suicidas
es la cognitivo-conductual. También Este en específico ayuda mucho porque te ayuda a tú trabajar en esos pensamientos en específico, en registrarlos, en tú reconocerlos y sobre todo ir trabajando en que se vayan diluyendo para ya poder trabajar de una forma más efectiva. ¿Cómo podríamos decirle a esas personas que ahora mismo están pasando por esa situación, que tienen esos pensamientos, cómo podemos ayudarles a que combatan esos pensamientos? Lo primero es que hay batallas que no se deben pelear solas. Si en tu ambiente, en tu familia, en tu círculo o un círculo que sea inexistente, no encuentras una red de apoyo, acude a un profesional que pueda ser tu soporte. Yo le hablo constantemente a mis pacientes de que nosotros tenemos una línea profesional paciente, pero nosotros estamos dispuestos a atender cualquier emergencia posible. Permitirte que estén para ti, es una de las mejores formas de poder trabajar con esto, porque no es tan fácil. Y si fuera tan fácil tú salir de estos pensamientos y de esta idea y de este pozo profundo de sufrimiento y dolor, como estábamos hablando, la persona saliera por sí sola. Pero no es algo que te enseñan en la escuela diariamente, a cómo tú tratar con esto, no es algo que se concientiza de cierta forma. Entonces, para tú realmente no estar buscando en internet o guiándote de un reel que tal vez pueda tener una información tergiversada, permítete apoyarte, sobre todo con ese cansancio físico y emocional. Total, total. Una persona que tenga estos pensamientos, sienta que ya lo va a intentar, puede acercarse a una emergencia de cualquier, por ejemplo, hospital o clínica. No debe ir necesariamente a un centro de salud mental, porque como no abundan los centros de salud mental en nuestro país, muchas veces la gente no sabe a dónde dirigirse porque no sabe cuáles son. Mira, antes de que se creara, por lo menos en San Francisco de Macorís, un centro privado de internamiento, porque hablamos de que tenemos el hospital, pero ¿cuánto abastecimiento realmente cubre para la provincia completa? Entonces, tendemos normalmente a que la persona puede ir a cualquier centro, se llama o a un médico que trabaje en ese mismo centro, psiquiatra o psicólogo, en el caso del internamiento con el psiquiatra, y se trata. O sea, el psiquiatra va y lo trata en este centro. ¿Qué pasa? No es lo ideal porque si tenemos a una persona que tal vez podría estar un poco agitada porque tal vez la lleven en contra de su voluntad, podrían suceder muchas cosas. Pero normalmente, y como no tenemos tantos centros, lo que se hace es eso, tú puedes llegar a cualquier centro, tanto público como privado, y tú ir o que te lleve una persona, o sea, tú ir acompañado o ir por voluntad propia y decir, mira, yo me quiero quitar la vida y yo sé que si tal vez yo no venga aquí y yo no esté en un lugar donde puedan tener el control, lo vaya a hacer. Entonces vamos a internarme, mismo como te digo, pasan a llamar a un especialista para que vaya y el dé el seguimiento en esa forma. O sea que... sí. Es simplemente, yo sé que no es fácil. No, claro. Pero es simplemente usted tomar la decisión de ir a cualquier centro de salud y decir, me quiero quitar la vida, necesito ayuda. Y que normalmente no es como que el paciente va a llegar a decirlo. Claro. Porque como te digo, si es difícil para decírselo a tu padre, a tu madre, a tu novio, a un familiar, a un amigo, mucho más difícil en una emergencia donde tú sientes que te van a tal vez tratar como un experimento. Pero hay indicaciones que los médicos de emergencia tienden a tomar en cuenta, que va el paciente como por ciertos síntomas y que tú dices, ok, pero le hacemos placa, le hacemos sonografía, le hacemos X o Y estudio y no arroja nada. Entonces,
esto tiene que ser ya de salud mental. Tal vez hay algo que no nos esté diciendo con palabras. Y si su cuerpo, sus acciones o tal vez la forma en la que se está refiriendo a la situación hable más por sí mismo. Entonces también es en esta forma de que tal vez tú no tienes que decirlo directamente, pero simplemente con el hecho de que estoy pasando por una situación difícil emocionalmente y no quisiera estar solo, o qué tú me recomiendas, o sea, ir a una emergencia y decirle como qué tú me recomendarías de ir a qué especialista o hacerlo de esa forma. Cuando una persona atenta contra su vida y sobrevive, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué debemos hacer con esa persona? Hay que medicarla, hay que darle un tratamiento terapéutico, conductual, cognitivo. ¿Cómo se puede reintegrar una persona de nuevo a la sociedad Claro. con tantas personas juzgándote, juzgando la acción, condenándote? Sí. ¿Cómo puede una persona volver otra vez a tener una vida saludable? Y fíjate que volvemos al hecho de cómo se está tratando en los medios de comunicación, porque si tal vez no se dieran datos tan específicos de la forma, del nombre, del suceso, del trasfondo, pudiera ser no más fácil, pero llevadero, no solamente como para las personas cercanas que conocen a esa persona, sino para el medio en general. Porque una persona que atenta contra su vida y sobrevive, normalmente la van a pasar esa noticia por su pueblo o su ciudad. Y no solamente va a tener que estar lidiando con la situación de que no pudo lograr lo que deseaba, que era salir de esta situación del dolor, sino que también va a tener que estar lidiando con los comentarios, con que lo estén juzgando, que lo estén señalando de muchas formas. Pero lo importante primero que nada es que las personas que estén en la vida de ese alguien que sobrevivió se hagan conscientes de que si sobrevivió es para que hagamos un trabajo con esa persona, para que esta persona con apoyo psicológico, con terapias, estemos trabajando en cómo comenzó, qué siguió en el proceso, cómo fue y sobre todo cómo es sobrevivir, cómo fue, porque en ese momento no solamente estaríamos tratando lo que fue en el pasado, sino cómo va a volver a reintegrarse. Y la mejor forma de poder hacer esto es con apoyo de un profesional de la salud mental, teniendo una red de apoyo muy importante, personas que te recuerden que tú no eres una circunstancia, de que tampoco tú no eres lo que te quieran tildar de victimización o de que cómo tú pudiste querer hacerle eso a tal persona, sino como te decía, validar el sentimiento, pero sobre todo tener un apoyo, tanto de profesionales como de personas a tu alrededor, que cuando quiera venir, que va a venir, ese juzgar, ese decir ciertos comentarios, oraciones y palabras muy desagradables e inadecuadas, estén ahí para apoyar en el proceso. Pero lo primordial en un sobreviviente es saber que no podemos dejarlo solo. Porque si se sentía lo suficientemente solo como para decir, si yo no hago esto, nadie ya lo va a hacer porque nadie me puede ayudar. Entonces, ahora que podemos tener la oportunidad, vamos a hacerlo. ¿Puede una persona que intentó contra su vida y sobrevivió volver a intentarlo? ¿Es posible? Todo depende de la circunstancia. Te digo que cada caso es totalmente original. Sin embargo, no se descarta la idea. Y es sobre todo por esto que debe de estar bajo vigilancia. Ahora, no es que una persona que atentó contra su vida sea un inestable mental que va a estar haciéndolo cada 5 segundos o que tú no lo puedes dejar solo. Son procesos, o sea, se habla del caso, se trata, como te digo, hay muchos factores que se deben evaluar, si existía o no un trasfondo mental, todas estas situaciones, pero la posibilidad siempre está.
Ahora, ¿qué es lo que nosotros como profesionales hacemos? Que cuando lleguen esos pensamientos nuevamente, que podamos trabajar contigo para que tú puedas o las personas a tu alrededor puedan apoyarte y que tú no llegues a la consumación nuevamente del acto. Que te ayude a identificarlo a tiempo. Exactamente. A tú decir, mira, tú mismo, tengo varios días que no estoy durmiendo otra vez, que puede que esté en un bajón emocional o puede que esté hablando mucho de esto, una perspectiva súper positivista de esto y de que yo sí puedo y de que esto me hizo más fuerte, pero tal vez, y solo tal vez, sigo siendo humano. Y aunque sobreviví, aunque lo superé, hay cosas que pueden volver, incluso hasta dentro de 10, 15, 20, 30 años. Entonces, es eso, es que trabajar en un conjunto para apoyar a esa persona, que se sienta aceptada, apoyada, validada, comprendida. ¿Y qué pasa con la familia cuando alguien fallece por suicidio? ¿Debe la familia recibir terapia? ¿Cómo puede una familia lidiar con el duelo de haber perdido a alguien especial por suicidio? Obviamente, enfrentarse a la vergüenza por los mismos estigmas, por la misma naturaleza humana. ¿Cómo podemos manejar esa parte? Mira, yo como profesional me voy a meter al medio y voy a decir que sí. Que todo familiar directo y lejano y amigo, y si estaba en el colegio, en la universidad o en el trabajo, o sea, la sociedad que estuvo alrededor de esa persona debe acudir a un especialista de la salud mental. No solamente para poder trabajar el duelo y lo que implica el que te arrebate abruptamente esta situación a una persona, sino también la idea de la culpa, la idea de que, o sea, de la constante culpa que puede a ese familiar llevarlo a desarrollar un trastorno mental también. Y sobre todo para comprender y concientizar de cómo tratarlo en otras personas, cómo manejarlo. Tal vez que no sea directamente mío, pero déjame ver con un profesional cómo yo puedo apoyar a esta persona que se está pasando directamente por esto. Pero sea el familiar o la persona más cercana como no, es algo que nos espera, que puede causar un trauma significativo. Y como te digo, ante la duda, ve. Sobre todo más en el caso de, como poniendo como por ejemplo, en el caso de cuando es un hijo a un padre, que es algo que tendemos a decir que no es la naturaleza del asunto. Y que, como te digo, la revictimización, la culpabilización, el que, ok, está bien, sigue haciendo su vida normal, pero realmente he superado el duelo final. Sí. Entonces, es esto, o sea, sí, yo me atrevo a decir que sí, que para lo más mínimo hasta lo más máximo, luego de los 9 a 10 días reglamentarios de procesar la pérdida, si se sigue viendo tal vez un decaimiento significativo, que no está teniendo una vuelta a la rutina, hasta para eso mismo, a cómo yo acostumbrarme a vivir una vida con la idea de que esta persona no está. Cómo yo voy a llegar a Navidad, a Año Nuevo, a mi cumpleaños, a su cumpleaños, que tal vez son cosas que tú no piensas en el momento. Y son fechas muy difíciles porque te remontan nuevamente a la situación. al evento. Entonces, cualquier momento, por eso te digo, como desde que pase el proceso del luto de los primeros días de ese duelo que se va formando, trata de ir a un profesional. Porque cuando lleguen esas situaciones, esas fechas, esos momentos en tu vida, no esperes a que pase una catarsis y a que te rompas para buscar ese apoyo. Prevenir 1000 veces será mejor que lamentar.
Ya para concluir, nosotros como sociedad, para concluir, claro, y hablar de la campaña de concientización, por supuesto, nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para prevenir el suicidio, para ayudar, para aportar a que cada vez haya menos suicidio en el mundo? Ok. Estamos hablando mucho de la salud mental. Eso ha aumentado en el transcurso de los años, lo cual es muy bueno y muy importante. Pero cosas como, por ejemplo, el tú apoyarte en un mes completo, como lo es septiembre, en la salud mental, el que tú no tienes que ser psicólogo o psiquiatra para subir un banner, para cada cierto tiempo compartir información sobre especialistas en la salud mental, buscar que las cosas que tú vayas a decirle a alguien o a publicar en tus redes sociales sean avaladas sobre información correcta, y luego de que tú verifiques eso, compartirlo. Pero si tú en este momento, un ejercicio básico, te pones a pensar en la persona que más quieres en el mundo e imagínate que esa persona atente contra su vida de alguna forma, ¿qué tú quisieras decirle? ¿Qué tú quisieras realizar al respecto? Entonces, eso mismo vamos a tratar de hacerlo con cada persona a nuestro alrededor, porque nosotros no sabemos qué persona esté sentada a nuestro lado en el transporte público, o nuestro jefe que tal vez tiene meses siendo más gruñón de la cuenta y que está pasando por una situación. Entonces, la empatía es lo primordial, Sí. lo que más cada vez se ve menos, valga la redundancia, pero por donde comenzamos en este punto. Y se está viviendo una vida tan rápida que muchas veces no nos tomamos el tiempo de tratar a los demás, como tú dices, con empatía, con Así es. amabilidad. Señores, todo el mundo está librando su propia batalla personal, Absolutamente. su propia batalla interna. Y nosotros debemos hacer conciencia de que todos somos seres humanos. Y se ha perdido mucho la sensibilidad, Kiara. Sí. La sensibilidad de los comentarios. La humanidad se está volviendo más brusca, más con el dedo acusador, con creerse que tiene la potestad de juzgar la situación de otra persona, o de que tal vez lo mío es más importante que todos los demás, entonces yo solamente voy a vivir en mi burbuja y en mi mundo, cuando no es así. Cuando qué bonito es que estén ahí para ti, y Sí. qué más hermoso sería que tú estés ahí para otros. Yo hablo mucho del tema de las redes sociales y los voy a seguir aburriendo. Claro. Porque es que las redes sociales son maravillosas, pero también es una espada de doble filo. Así es. La gente se siente en la libertad detrás de la pantalla de un teléfono de decir, Hablar, lo opinar, que les claro. da la gana, Es el que más sabe. en buen dominicano, en diagnosticar, en juzgar, como tú dices, en señalar. Así es. En conocer más que el que la está viviendo la situación. Y yo siempre he dicho, cuando tú veas una publicación y vayas a hacer un comentario, piensa en si a ti te gustaría que te hagan esos comentarios. Sí. Hay una regla básica, la cual yo vivo no solamente como profesional, sino como persona en mi vida. Y es, si tú vas a decir o escribir, como hablamos en redes sociales, o publicar o señalar algo a alguien que esa persona no puede cambiar en 5 segundos, no lo digas. No lo digas, no lo comentes. Simplemente no es de tu incumbencia. Tú no sabes por qué esa persona está más flaca o está más gorda, como decimos. Tú no sabes por qué esa persona se estaba vistiendo de una forma o se está vistiendo de otra. Tú no conoces la situación. Entonces, en vez de tú decirle, ay, pero esto y esto y esto lo otro, y tú no das una solución, y tú no sabes si esa persona pueda tener una solución dentro de 5 segundos, no lo digas o ahórratelo. Y no estás aportando nada. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, que
ok, que tú le puedas hablar a una persona y que tú tengas, porque tenemos todos el libre albedrío de comentar, de hablar, de seguir a quien nosotros querramos. Pero tal vez el comentar tanto hate a una persona, ¿cuál es tu intención del fondo, detrás? Muchas veces tendemos a escribir un mal comentario sobre alguien, pero seguimos pensando que somos tan buenas personas, o que somos esa madre o ese padre ejemplar, o ese humano. Pero ¿y si fuera a ti? Y nos olvidamos de que hay un dedo que señala hacia adelante, pero hay otro dedo que te señala a ti. Absolutamente. ¿De qué trata la campaña de este año? Ok, mira, Septiembre Amarillo, cada año, en septiembre, a nivel de todos los días, aunque se conmemore, así como decías, el 10 de septiembre, la lucha de la prevención contra el suicidio, utilizamos septiembre completo para concientizar, para tal vez que lo que no se habla, porque tú sabes que si ya de por sí no se habla tal vez no se habla tanto en un mes. Hay personas que ni siquiera saben de esta campaña, mucho menos en el resto del año. Entonces, si en el año entero no hablamos de esto, vamos a tratar de bombardear el septiembre completo sobre esto. La idea de la campaña, de por qué el color amarillo, el listón, es simplemente hermosa y desgarradora. Ocurre cuando Mike, un joven de 17 años en Estados Unidos, atentó contra su vida. En el momento en el que sus padres están tratando de lidiar con la situación, llegan familiares, llegan amigos de este joven a comentarle como en qué pudiéramos ayudarle en el proceso de los procesos funerarios. Y la madre lo único que empieza a decirle a todo el mundo es: no te suicides, busca ayuda. Y eso comenzó a movilizar tanto que el día del funeral de Mike, todos comenzaron, todas las personas que fueron, sus amigos, llevaron unas hojas amarillas. ¿Por qué amarillas? Porque uno de los hobbies favoritos de Mike era remodelar el carro que tenía en ese entonces, que era de color amarillo. Okay. Entonces, con este papel, comenzarle a dar a las personas que asistieron y de la comunidad un papel que decía: no estás solo, busca ayuda. Y comenzaron a decir, ¿de qué forma llamativa yo puedo como hacer esto llegar? Entonces comenzaron a ponerse listones en el pelo, en la ropa, en sombreros. Y de aquí surge como toda la historia de Como el que tenemos aquí. Exactamente, como el bonito que tenemos aquí. De cómo de una persona llegaron a tocar cientos de vidas. Y hasta 2003 la OMS consideró de que debíamos crear una campaña de concientización en el mes completo de septiembre. Mike también falleció este día. Entonces, es el día que se conmemora esto. Entonces, por esto es algo que al final es algo que debemos de tratar todos los días. Pero si podemos tratarlo en todo el mes, muchísimo mejor. Así que cualquier persona que se quiera poner su lazo este mes o cualquier cosa en el pelo, en las uñas, publicar sobre esto, buscar creadores de contenido de salud mental que sean fiables y que puedan hacer llegar a más personas, asistir a terapia, ¿por qué no en este mes? Todas estas formas posibles. O sea, vamos a ser parte de la campaña. Y que lo podemos hacer, como tú dices, de formas muy simples, con lucir un lazo en el pelo, algo aquí, una blusa color amarilla y simplemente poner cuidado a tu salud mental. Estamos aportando, estamos haciendo muchísimo, porque no sabemos a quién le puede llegar ese mensaje. Y créeme que llamará la atención. O sea, ¿quién normalmente anda con un lazo amarillo tal vez 2 o 3 o 4 días a la semana? En algún momento alguien te va a preguntar. Sí. O tú puedes simplemente, personas que tal vez no seamos tan blogueros, publicar un día, pues hoy yo conocí sobre esto, entonces hoy me voy a poner esto y quiero exhortarles a otros que si desean ayudar a esta campaña,
que si desean, así como yo también, que no tengo que ser especialista ni la que más sepa de salud mental, pero quiero ayudar porque considero que es un tema importante, entonces vamos a hacerlo así. O sea, vamos a tratar de ir apoyando a todas esas personas y haciéndole llegar, mientras más se puede, información a lugares donde no llega eso. Lugares, como decíamos, que no pueden acceder a salud mental. Entonces, vamos a, de alguna forma u otra, todos formar parte de esta campaña, porque una campaña que comenzó con los padres y los amigos de Mike y que al final llegó a ser algo mundial, vamos a seguirlo dando de nosotros a todo el mundo. Un último mensaje que quieras darles a las personas como profesional, también como ser humano, que estén atravesando por una situación difícil emocionalmente. Siempre tu dolor es válido. No importa tu edad, no importa tu situación, no importa tu nivel económico, no importa que tal vez para la sociedad tú lo tengas todo en el mundo, tu dolor es válido. Si estás pasando por una situación, ir a terapia es normal, no es anormal. Así como usted va a un cardiólogo, vaya a terapia, tenga la confianza, identifíquese, busque a un especialista con el que se sienta cómodo, investíguelo, pregúntele. Muy importante que usted le pregunte también. Y usted es especialista en esto, pero ¿y qué tiene esto en específico? ¿En qué me podría ayudar esto? Pero sobre todo, la salud mental es una de las saludes más importantes, porque cuando no tenemos salud mental, esto afecta a todo en nuestra vida y al final terminamos sin nada. Entonces, para terminar sin nada, vamos a trabajar en nuestra salud mental. Brida, gracias por estar con todos nosotros, con todas ellas. De verdad que aprecio muchísimo que hayas venido, que tan abiertamente conversaras conmigo sobre este tema, sobre su importancia. Te agradezco y de verdad que deseo de todo corazón que este episodio impacte muchísimas vidas por la importancia, por el valor del mensaje. Esto es tan tangible como lo pudiéramos pensar. Así que a todos ustedes, gracias también por estar con nosotros en un episodio de Ellas The Show. Recuerda, no estás solo. No hay salud física sin salud mental. Busca ayuda, valida tus emociones, apóyate de las personas que tienes alrededor, de tu familia, pero sobre todo, vuelvo y repito, busca ayuda profesional, porque esto es lo que te va a permitir poder salir de ese lugar tan oscuro en el que te encuentras y del que seguro no sabes cómo salir. Nos vemos en un próximo episodio de Ellas The Show. Ellas.